Ok. Entonces, permítanme un momento. Para aquellos que han llevado antes mi curso, creo que esto va a salir un poquito de sobra, pero simplemente refrescamos lo que ya hemos abordado en algún momento, ¿sí? Y sin problema. Ok, permítanme. Bueno, vamos a comentar algo muy sencillo. A ver, permítanme un momento, que aquí se me está escondiendo. Bueno, muy bien. Vamos a platicar rapidísimo y no mucho sobre invernaderos. De hecho, damos un poquito.
¿Están viendo mi pantalla sin problema? ¿Sí? No lo escucho. Sí se ve. Ok, Se ve perfecto. bien. Bueno, muy bien. En lo que es vamos a platicar un poquito acerca de los invernaderos. Estas son 3 imágenes de 3 condiciones diferentes. En la parte inferior, un invernadero unitario, una nave, muy pequeñito, ¿sí? De los cuales hay muchos en nuestro país. También, ¿sí se ve sin problema? Sí, se ve. Ok, Maestro. de los cuales hay muchos en Profe, nuestro se ve bien. país, decíamos, y muchos de ellos están abandonados. Otros ya he visto invernaderos de este tipo, de la parte, así como el de la parte inferior, sembrados de maíz, o sea, está la estructura y sin plástico y demás, fue un desperdicio. En su momento se les apoyó y bueno, se abandonaron por lo que sea. En la parte superior, un invernadero, el área de biología, que se transformó después, era un área para, primero era un pasillo, después los de biología le metieron plantas, al aire libre, después se hizo un invernadero ahí unido a la pared y ahora es algo así como una sala de exposiciones. Ya esta parte ya no existe, pero durante muchos años, no sé, unos 10, 12 años, operó como un invernadero. Funcionaba bastante bien, pero los de biología pues son bastante dinámicos y quitaron las plantas e hicieron ahora una exposición permanente, me parece. Eh, y en la otra imagen, en la parte superior, a la derecha, podemos ubicar una unidad de producción igual con invernaderos, vamos a decir, en producción. Los 3 son invernaderos y tienen características interesantes que los hace muy diferentes, tanto por el objetivo del invernadero como por el acondicionamiento de los mismos. Una de los factores importantes a controlar en un invernadero es la temperatura. Y la estrategia más básica para controlar entre comillas, para intentar tener un cierto rango de temperaturas es la ventilación. Esta puede ser natural, que significa solamente eh, poner ventanas y aprovechar las condiciones que la naturaleza nos proporciona, como es el viento, ¿sí? Y otras condiciones como es orientar el invernadero y ya, y a ver qué conseguimos, ¿sí? Hasta ahí. Entonces, si no hay viento, pues no hay ventilación. Y si no hay ventilación, pues la temperatura se eleva bastante dentro del invernadero. Eso es lo que sucede en este invernadero de la parte inferior, obsérvenlo. Eh, es un invernadero de una nave, ¿sí? De un túnel que tiene ventilación en la parte lateral solamente, en este lateral y en el otro lateral. No tiene ventilación, es curvo, no tiene ventilación aquí en la parte frontal ni en la parte posterior, ¿sí? Es un invernadero poco ventilado, de los cuales hay muchos en nuestro país. Por lo tanto, no podemos fiarnos de ese invernadero. Se calienta rapidísimo, ¿sí? Y se enfría rapidísimo también. Eso no crean que porque se calienta muy rápido mantiene la temperatura. Es algo así medio, no medio, sino ingenuo totalmente pensar que porque es pequeño y porque es una navecita chapa, esto es invernadero, está bajito, va a mantener ahí el calor en un día en donde afuera tenemos 2 grados centígrados, pues dentro del invernadero vamos a tener 2 grados centígrados. En el mejor de los casos,
si es que no tenemos calefacción. Bueno, por eso es otro tema. Vamos a hablar de la ventilación hoy porque de eso se va a tratar el ejercicio. Entonces aquí, como pueden observar, solamente hay ventilación lateral, ¿sí? En este invernadero de la prepa en Chapingo, podemos observar que hay ventilación, pues en estas ventanitas que están ahí un poquito, se nota que están abiertas, y en esta, ¿sí? O sea, una ventilación bastante deficiente, más que esto está construido con vidrio, con cristal. Y en este invernadero que está en la parte superior, a la derecha, pues tiene más ventilación. Observen, tiene ventilación en el lateral, en la parte posterior, en la parte frontal. La foto está tomada de la parte posterior, ¿sí? En la parte frontal también tiene ventilación en los dos laterales y además aquí en la parte superior, observen, ¿sí? A la ventilación que está en los lados, en la parte baja, se le conoce, abajo de la canaleta, se le conoce como ventilación lateral o ventilaciones laterales, pues. Y la que está en la parte superior se le conoce como ventilación cenital, de cenit, cenital en la parte superior. La gran mayoría de los invernaderos en producción con tecnología baja o media en nuestro país tienen ventilación como esta, ventilación lateral y ventilación cenital. Hay también muchos invernaderos en nuestro país, estoy buscando aquí, bueno, ahorita vemos, bueno, muchos invernaderos en nuestro país que solamente tendrían ventilación cenital. ¿Eso qué significa? En el lateral no tienen ventilación, solamente la tienen en la parte cenital, en el cenit, ¿ok? Bueno, aquí podemos apreciar, bueno, este es un túnel, ¿sí? No está cerrado. Este es un microtúnel que tampoco no vamos a comentar. Aquí podemos apreciar otra imagen de ventilación cenital en la parte superior y lateral, ¿sí? Es muy importante cuantificar para calcular ventilación las dimensiones de las ventanas. Observen, en este caso esta ventana lateral no es lo mismo que esta ventana que está en la parte frontal. Sí, las dimensiones son diferentes. Eso es, no, aquí es la puerta. Pero bueno, eso hace que de todos modos son diferentes por las dimensiones de longitud. Ujú. Y en la parte de arriba hay que cuantificar las ventanas, ¿sí? En este caso tiene, pues en cada nave, no en en cada nave, en cada túnel, perdón, en cada túnel hay una ventilación cenital, ¿sí? Bueno, eso es, caray, este invernadero es poco típico. De hecho, observen, es un invernadero tipo retráctil. ¿Eso qué significa? Que está ventilado por todos lados, ¿sí? Y cuando queremos que se cierre, se cierra. Es algo así como un coche, parecido a un coche descapotable, pero en este caso es un invernadero. Sí, sí hay algunos, no muchos en nuestro país. No ha funcionado por el asunto de plagas, porque como está abierto, pues llegan plagas por todos lados y eso ya complica la situación, ¿sí? Pero bueno, es una opción interesante desde el punto de vista de tecnología, ¿sí? Bueno, bueno, aquí tenemos un invernadero de juguete que no voy a comentar. En fin, lo que quería solamente era rescatar que entendiéramos los tipos de ventilación. No se nos olvide, puede haber ventilación solamente lateral, ventilación solamente cenital o ventilación lateral y cenital, ¿sí? Entonces,
por ahí va a ir la tarea, jóvenes. ¿De qué depende que un invernadero se ventile mucho o poco? Ah, pues depende de varios factores. Uno, el tamaño del invernadero, ¿sí? Que nos va a definir un volumen. Es importante que nosotros sepamos calcular el volumen del invernadero. Y para hacerlo, pues seccionamos el invernadero por pedacitos, ¿sí? Por pedazos. De hecho, es muy simple, es muy sencillo. Voy a tomar el invernadero más simple, que es este, ¿sí? Entonces, calculamos el volumen para un túnel, ¿sí? Que es muy sencillo. Y para un túnel, pues hacemos aquí dos grandes secciones, observen. En este caso, pues la parte inferior, que sería una pirámide, ¿sí? Una pirámide rectangular. Aquí tenemos una dimensión, aquí, ¿sí? Que sería el ancho del túnel, ¿sí? Y aquí tenemos el alto del túnel, ¿sí? Entonces, a la canaleta. Esto ya nos da un volumen de toda esta parte si la multiplicamos por la longitud de ese túnel, ¿ok? Eso ya estaría, una pirámide rectangular. Y en la parte superior, ¿a qué figura geométrica se asemeja este triángulo? Pero a todo lo largo. ¿Sería una pirámide ¿qué? No los escucho, ¿están ahí? Triangular. Triangular. Exacto, entonces calculamos solamente el área de este triángulo y lo multiplicamos esa área por la longitud y ahí ya tenemos el volumen. Entonces, así como lo hice en este caso con esta figura geométrica muy sencilla, así se va procediendo para otras figuras geométricas más complicadas. Se toma el perfil de un túnel, ¿sí? Se le calcula su área y después multiplicado por la longitud y ya tenemos un volumen. En este caso solamente hay dos pirámides, pero hay invernaderos un poquito más complicados que generan 3 o 4 cuerpos geométricos. Es seccionarlo y ya, hacemos una aproximación. No se requiere ser tan preciso a nivel de centímetros cúbicos. Con que nos den un aproximado de metros cúbicos, más o menos 10, 15 metros cúbicos, no hay problema. Y una vez que calculamos el volumen de un sector o de un túnel, pues multiplicamos por los túneles que haya. ¿Sí? En este caso podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y por ahí se ve un octavo. Lo mismo tiene muchos, ¿eh? Las unidades de producción que van en serio para invernaderos no son invernaderitas de 3.000 metros cuadrados o de 1.000 metros cuadrados, son invernaderos de 1 hectárea, de 2 hectáreas, de 4 hectáreas. Eso es importante para los productores y sobre todo porque se ahorran en materiales y eso es un costo importante. Hay mucho invernadero en nuestro país actualmente, de hecho, incluso en baja tecnología, los nuevos productores están haciendo invernaderos de 1 hectárea, ¿sí? Lo cual hace 20 años era cuestionado, pero finalmente la dinámica se impone. Entonces, es importante tener una idea de cuáles son las condiciones, ¿ok? Bueno, eso es para hablar de cómo se calcula un volumen, porque es un criterio importante para la ventilación. Recuerden, el concepto es que la temperatura no sea tan grande dentro del invernadero. En cuanto nosotros nos encerramos, se incrementa la temperatura en el interior. ¿Sí? Eso deben saberlo, es algo así como un axioma. Sí, es muy, muy importante.
hay ecuaciones que rigen esto. No las vamos a comentar ahorita, eso ahorita vamos a calcular ventilación. ¿Sale? Bueno. Con ventilación natural, a lo más que podemos, o lo más que podemos lograr, así, idealmente, dentro del invernadero, es tener la temperatura que tenemos en el exterior, ¿sí? Idealmente, eso es muy difícil, ¿sí? De hecho, no no se da a menos que tengamos, inclusive aún en estos invernaderos retráctiles, hay por el pedacito que se calienta un poquito de diferencia, pues a lo mejor no llega a 1 grado en algunos casos y todo está abierto, pero siempre hay pedacitos más calientes. Bueno, entonces estábamos comentando acerca de la ventilación, que siempre vamos a tener un invernadero más caliente que en el exterior. Y lo importante en un invernadero, como la mayoría de los invernaderos que conocemos, o aunque no los conozcamos, creo que todo el mundo ha visto invernaderos, ya ha estado dentro de un invernadero, es que el aire caliente que está dentro del invernadero sea desplazado por el aire fresco que está en el exterior. Eso es muy importante. Entonces, por eso hay que calcular cuánto está saliendo de aire, ¿sí? Producto de la ventilación. Entonces, decíamos que uno de los factores importantes era el viento. El viento, ¿sí? El viento. Eso es importante. Otro de los factores importantes, pues, es el volumen. Será más fácil desplazar una cantidad pequeña que una cantidad grande, ¿sí? Entonces, en el viento es importante considerar sobre todo la velocidad, es el factor más importante. Si hay mucho viento, pues va a sacar más rápidamente el aire caliente del interior, ¿sí? Producto nada más de la velocidad del viento. Y hay otro elemento importante, muy importante, obviamente influye la ventilación, ¿sí? La ventilación. Si tenemos que entrar por muchos lugares y puede salir por muchos lugares, pues es más fácil, ¿sí? Estamos hablando entonces de la superficie de ventilación, tanto lateral como cenital, ¿sí? Y también es muy importante porque hay otro efecto para que el aire caliente salga, que es el efecto que se le ha denominado de flotabilidad. Recordemos que ¿qué pasa con el aire frío? ¿Hacia dónde va? ¿A la parte baja o a la parte alta en un Hacia abajo, recinto? ¿El aire frío a dónde siempre va? tiende a ir hacia abajo, hacia Hacia abajo, abajo. Exacto, va hacia abajo. ¿Y el aire caliente hacia dónde va? hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, el aire caliente hacia arriba, aire frío hacia abajo. Entonces, ese efecto de flotabilidad también tiene que ver. Hay que calcular en algunas ecuaciones los dos, de acuerdo a esto. Pero si no tenemos ventilación cenital, pues eso ya complica la situación en un invernadero. Son los dos grandes fenómenos que explican la ventilación natural. Viento, desplazamiento del aire del interior por el viento, por las fuerzas del viento, y el efecto de flotabilidad, casi la mayoría, sobre todo de nuestros profesores en Chapingo, lo conocen o lo denominan como efecto chimenea, ¿sí? Entonces el aire caliente va al exterior. Bueno, una vez planteado esto, tenemos tres posibilidades de calcular
la ventilación natural, en función de las ventanas, del tipo de ventilación que tengan nuestros invernaderos o nuestro invernadero. 1, aquellos invernaderos que solamente cuentan con ventilación cenital. 2, aquellos invernaderos que solamente cuentan con ventilación lateral. Y 3, aquellos invernaderos que cuentan con ventilación lateral y cenital. ¿Ok? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No, ¿Preguntas? ¿No? ¿Nada? ¿Está claro? ¿Sin problema? profe, Sí, yo sí tengo una duda. adelante. En, bueno, en la succión que ejerce el viento de afuera con respecto al de adentro, ¿será la misma cantidad que entra hacia adentro del invernadero como la que se succiona para... Pues se cortó la comunicación, ya no escuchamos la pregunta de su compañero. Ah, ¿sí me oye? Pues otra vez sí, a ver. Sí. Preguntaba que bueno, la fuerza de succión que ejerce el viento natural y es lo que hace el efecto chimenea. Yo preguntaba que si será el mismo cantidad de aire el que entra que el que sale por la chimenea. O sea, No, el que entra por el lateral y el que es expulsado o succionado. no, no, o sea, finalmente no en escala de tiempo de cuánto, la respuesta es finalmente, o sea, hay flujo de aire, pero se te puede quedar mucho tiempo, ¿sí? Por eso la ventilación tiene unidades. ¿Cuál es la unidad de la ventilación? Es un volumen en un tiempo dado. Las ecuaciones que vamos a utilizar, este cálculo va a estar dado en metros cúbicos por segundo, porque la velocidad del viento que vamos a utilizar es metros por segundo y es la velocidad del viento del exterior. Eso es importante, ¿ok? Entonces, la respuesta va a ser sí. O sea, si adentro tenemos 10,000 metros cúbicos en una nave más o menos respetable, pues, no muy respetable, pero bueno, más o menos, no de juguete como los invernaderitos que tenemos en Chapingo, este, sino algo ya más tipo productor, ¿no? Entonces, esos 10,000 metros cúbicos, van a salir en muchos segundos, pueden ser en cientos de segundos o en miles de segundos, ¿sí? O sea, sí van a salir, pero el tiempo que tardan, pues puede ser muy grande o muy pequeño, ¿sí? Esa es la respuesta, ¿ok? Bueno, ¿alguna otra Ok, pregunta? profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno, vamos entonces, dicho esto, vamos a hacer un programita que calcule ahorita, bueno, ahorita no lo vamos a hacer, vamos a plantear el programita, ¿sí? Que calcule la ventilación natural de un invernadero, ¿sí? Entonces, nosotros debemos hacer un pequeño menú. Ya dijimos, porque hay 3 posibilidades ¿en función de qué? Para calcular la ventilación vamos a aplicar un tipo de ecuaciones. Si solamente tiene ventilación cenital
Otro tipo si es solamente lateral y otro tipo si es lateral y cenital. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles Oh, ecuaciones vamos a utilizar? Pues voy a dar indicaciones, les voy a mandar aquí voy a subir a este equipo un texto, pero también se los voy a mandar a sus jefes de grupo o a sus responsables. Eh, Todos los del grupo 6 de Orti, esto ya lo tienen, simplemente rescaten hay una tesis que les proporcioné, de hecho hicieron una tarea, entonces no, una tarea con ventilación natural eh, en donde había ventanas cenitales y laterales, que es la ecuación más complicada, pero con fines de curso, vamos a empezar por la ecuación 233, ¿sí? Solamente para orientarlos, para todos, yo sé que aquí hay mucho más compañeros de otros grupos que de Orti séptimo 6. Esto es un trabajo que se hizo. Es una tesis, trae una buena revisión, se la recomiendo, es de maestría. Em, Estuve trabajando con ellos, aunque en ese tiempo, en fin, ellos tienen sus normas, pues, con Daniel más bien, ¿sí? Y lo que hizo, él se dedicó a estimar tasas de ventilación, ¿sí? Entonces, lo que les iba a decir, pues es eso, básicamente. Esta es dedicada a ventilación natural, ¿sí? Trabajando teoría y trabajando práctica, que son gases trazadores para los que les interese. Aquí viene una revisión más o menos, no es tan amplia tampoco, ¿sí? Y bueno, aquí plantea al menos las ecuaciones más importantes para aplicarlas al problema que les he comentado. Trae una buena revisión en cuanto a la ventilación de invernaderos, a los modelos, a la teoría, lo más importante, ¿sí? La forma en la que se mide la ventilación y bueno, lo que él hizo. Ujú. Y finalmente, pues él calcula, observen aquí, ventilación cenital, ahí más o menos, ventilación lateral y ventilación cenital y lateral, ¿sí? Y lo mismo, eso para un invernadero tipo capilla, en donde él trabajó, y para un invernadero tipo sierra, lo mismo, ventilación cenital, ventilación lateral y ventilación cenital y lateral. Entonces les voy a pedir que lean un poquito, van a tener que leer lo importante de la tesis, pueden trabajar en equipo, no tengo ningún inconveniente en equipo para extraer las ecuaciones. Recuerden que los ejercicios son individuales. Ya sé que se los pueden pasar entre ustedes, ¿no? No hay problema, pues, pero sí les recomiendo que los hagan, ¿ok? Y a una vez que, de tal manera, ¿cómo va a quedar nuestro programita? Pues nuestro programita debe tener un pequeño menú donde diga qué tipo de ventilación tiene tu invernadero. Y ahí le debemos poner las tres opciones, lateral o cenital, lateral o bien cenital y lateral, ¿sí? Y ya en función del tipo de ventilación que se elija, pues el programita va a preguntar algunas variables, las variables que el usuario pueda proporcionar o deba proporcionar, ¿sí? Otras constantes u otros datos, el programa los debe incluir, ¿sí? Y él va a ejecutar. Y al último, obviamente las dimensiones o el volumen, lo que ustedes quieran, pues algo debe proporcionar el usuario, ¿sí? Pero ya lo que se hace y muchas cosas, pues finalmente quien las va a proporcionar es bueno, el programador, ustedes, ¿sí? El programa debe hacerlo. Vamos a platicar ahorita de un ejemplito muy sencillo. Esta es la ecuación
¿sí? Como pueden ver, de la ventilación cenital, ¿sí? G es la ventilación, metros cúbicos por segundo. AT, para que tengan una idea, pues, de qué va el asunto. AT es el área total de la ventilación, ¿sí? CD es un coeficiente que ustedes van a ver ahí que de qué se trata. CW es otro coeficiente también para que vean de qué se trata. Y V es el volumen del invernadero, ¿sí? Es importante que ustedes se planteen algo real y les voy a pedir que hagan en esta primera etapa, hagamos un programita en donde el invernadero para el que calculan la ventilación, ¿sí? Tiene, no sé, tal vez, estaba pensando en que en el primer ejercicio ustedes van a ponerle que tenga solamente un túnel, ¿sí? Pero también puede tener 2, 3 o 4 y eso ya les da chance de o 5 o 10 o 15, ¿sí? Entonces, pero en el ejercicio más sencillito es uno y después lo vamos a abrir a más túneles, ¿ok? ¿Sí? Que tenga varios túneles. Eso es importante. Entonces aquí les estoy mostrando la ecuación que rige la ventilación cenital. Esto es importante. En el texto viene otra ecuación donde está la de ventilación cenital y lateral. ¿Ok? Entonces, por lo pronto es, y también uno de lateral. Entonces, ustedes organizan su menú y el programita que ustedes van a desarrollar va a hacer eso. Es lo que sí me interesa, que quede muy claro, que sepan lo que van a hacer. El cómo lo van a hacer, pues les irá cayendo el 20 en la medida en que se van metiendo al problema. Pero esto ya tiene una ventaja, pues ya los van a poner a ustedes a meterse, a trabajar algunas cuestiones de estas. Estoy seguro que después de intentar el programita les van a ir quedando dudas, ¿sí? Es importante y quiero dejar esto muy claro. ¿Sí están viendo mi texto? ¿La ecuación? Sí, profe. Ok, quiero que quede muy claro que ustedes deben tener muy en claro algunas cuestiones, como la siguiente. Por ejemplo, la velocidad del viento. Cuando le pidan al usuario, hay que ponerle las unidades, ¿sí? Normalmente a un usuario común, pues la velocidad de viento o la velocidad de viento que uno entiende es kilómetros por hora. Y estas ecuaciones trabajan en metros por segundo, ¿sí? Entonces deben ser cuidadosos en esas cuestiones. Si le pedimos un dato al usuario, hay que indicarle ahí la unidad, ¿sí? Entre paréntesis. En caso de que ustedes manejen otras unidades, el programa debe hacer la conversión. No es lo mismo un 10 kilómetros por hora, no equivale a 10 metros por segundo, ¿sí? Hay que hacer una conversión, pero en la primera etapa, pues mejor hay que pedir las unidades que manejan las ecuaciones, o siempre, ¿sí? De hecho, es para usuarios, pues, que están más metidos en el tema, ¿ok? Eso es muy importante. Y bueno, ya les recomiendo que se lean este trabajo, es interesante. Aquí podemos apreciar, ¿sí? La ecuación más general de la ventilación debida al viento, GW, y la
ventilación debida al efecto de flotabilidad explicada por la temperatura, por el calentamiento del aire, pues GS, ¿sí? Entonces, y así, en el transcurso de este trabajo, ustedes irán entendiendo todo esto. Ahí están las ecuaciones. Si tienen problema, no las localizan o se les complica, me preguntan sin problema, ya sea por correo electrónico, aquí en el chat de esta materia, o en el chat acá de Teams, ¿sí? En fin, eso es, o por WhatsApp también, ¿ok? El caso es que esa es la primera tarea ya un poquito más relacionada por lo pronto y con lo poco que sabemos de programación, que ya nos permite hacer esto y después nos va a permitir hacer cosas de un mucho más rápido, pues, de un golpe, ¿sí? O sea, plantearnos escenarios y hacer dos que tres pequeñas simulaciones ya y que nos permitan hacer cosas muy interesantes, pues, ¿sí? Y calcular otras cosas. Por lo pronto, esto es algo así como básico, como para ir practicando programación, pero con algo más relacionado con nosotros, ¿sí? Ya después iremos poniendo otros ejemplos. ¿Preguntas? Yo, profe, Sí. bueno, es que aquí ya se usa la raíz, ya se usa otras funciones, y ahorita en el nivel que voy de los videos que voy viendo, pues todavía no se maneja eso. ¿Qué video me recomienda ver directamente para ver cómo es la aplicación de las fórmulas Ah, ya de del la raíz, programa? sí. Híjoles. Ok. Vamos a hacer, hay una librería, les voy a dejar ahorita no, creo que ya tenemos media hora, denme chance. Hay funciones, les voy a dejar un programita aquí mismo en el grupo, les voy a cargar un programita para cuando ya utilizamos raíz cuadrada, para cuando utilizamos algunas funciones, ¿sí? Entonces, donde traemos una librería de Python que involucra algunas cuestiones matemáticas y ahí se llaman sin problema, ¿sí? Qué bueno que me preguntó. Les dejaré ese programita aquí arriba, igual que esta tesis. De hecho, la tesis les voy a pedir a ver quién está. Pues está usted. Javier Fernández está por ahí. Sí, aquí estoy, profe. Ok, también a usted le voy a mandar Jazmín, pues todos los de Orti ya lo tienen. Es mejor al correo porque mi celular no trae mucha capacidad. Entonces le voy a mandar, creo que sí tengo el correo de Javier Fernández. Los de Fitos, ¿quiénes son de Fitos? Alguien alce la mano, por favor. Y me mandan su correo. ¿Alguien de Fitos está por aquí? ¿Abril qué? ¿Lisette? Abril Lisette. Ok, Sí, no sea mala, Abril. Mándeme su correo electrónico para que yo le haga llegar la tesis, que es el archivo más grande. ¿Sí? Me manda a WhatsApp, por favor, su correo electrónico para hacérsela llegar, que no la ande buscando ahí a la carrera, a los que no son de séptimo de Orti. A ver, ¿quiénes hay de sexto de Orti? Tengo varios. Sexto de Orti. ¿Nadie? yo, profe. Lucero. ¿Orti? También tiene a Adolfo, ¿no? El Ok. jefe del 6. Bueno. Ok. Profe. Pues los dos, mándenme por favor su correo electrónico a mi WhatsApp para mandárselos de un plumazo, digo, de un golpe. Alguien de suelos, por favor. Alguien de suelos para hacérselas llegar igual. Suelos. De todos modos va a estar aquí, pero quiero tener vías alternas. Suelos Juan Aldair.
Sí, profe. Ok, por favor, Juan, mándeme su correo electrónico. Lo quiero hacer ahorita. No, ahorita terminando la sesión, me lo envían, por favor. Y yo les regreso ya ese archivo. Va a ser importante que lean un poco, pues, ¿sí? ¿Quién más quiere comentar algo, Abril? Ok, recuerden, aquí en Teams, habrá un ejemplo. También a Omar Medina, ok. Omar, muy bien, mándenme, por favor. ¿Tenía otra pregunta? Ok. Igual, Omar, muy bien. Recuerden, les enviaré un archivito pues, para que vean cómo se carga o cómo se utiliza ahí la función matemática, pero en Python está para videos igual, lo único que le ponen, incluso ni siquiera en YouTube, sino desde Google o cualquier otro buscador, le ponen la función que quieren, por ejemplo, seno en Python, y ahí ya les va a decir cuál es cómo se llama cómo le deben poner, pues, para tener un seno, ¿sí? Eso es importante, ¿ok? Eso, vale. Les recomiendo que en esta etapa, ahorita, pidan el dato del volumen al usuario, ¿sí? Que el usuario ya les dé el volumen de un túnel, pues. Ya después lo calculamos tranquilo, porque si no se me van a enredar con cuestiones accesorias y ya no vamos a ir a lo importante que es la ventilación. Y la siguiente clase sí le dedicamos a varios ejercicios de matemáticas para irlo con calma y haciéndolo bien. ¿Sale? Ahorita aquí sí me interesa, pero sí, la raíz cuadrada y eso en ese ejercicio lo van a poder resolver. ¿Vale? ¿Más preguntas? ¿Sí está clara la tarea, lo que van a hacer? ¿Solamente pedirle el volumen al usuario? No, pedirle lo que se necesite, pero el volumen, ustedes pueden producir, pueden pedirle lo que se requiera, pero el volumen, para cálculo de volumen, nosotros podríamos ser tan específicos como decirle, oye, ¿cuánto es la altura de tu invernadero a la canaleta? ¿De qué ancho es el túnel? ¿Sí? ¿Y de qué longitud es tu invernadero? Y nosotros calcular el volumen. En este caso, eso no va a ser así. Simplemente les vamos a pedir un volumen de un túnel. ¿Sí? ¿Está claro? Nada más va a ser el volumen del túnel, no va a ser pedir nada más largo, ancho y alto y diámetro del No, triángulo. no, no. Ahorita no. En este primer ejercicio no. Después sí. Entonces nada más va a ser el volumen. El volumen es el que usted es un dato de entrada, pero el volumen, recuerden, no queremos calcular volumen. Esa tarea ya pasó. Lo que queremos calcular es ventilación. ¿Está Ya claro? pasó. Lo que le deben pedir otra vez, el usuario debe seleccionar, no se les olvide el usuario, debe seleccionar qué tipo de ventilación tiene su invernadero, ¿sí? Entonces, y en función de lo que seleccione, nuestro programa va a calcular la ventilación. ¿Cuáles tipos de ventilación le van a proponer al usuario? ¿Cuáles hay? ¿Cuántos le van a poner? Son 3, Es, la lateral, cenital y lateral con cenital. así es, así como está aquí. ¿Sí lo están viendo? Aquí no es un Sí, profe. programa, ¿sí? Aquí son resultados, pues. Y hay muchas variables. Yo sé que se van a quedar medio atoradones en algunas y no van a saber cómo resolverlas. Muy bien, o les va a quedar la duda. Quiero que se enfrenten a eso, no hay problema, pues, ¿sí?
y el lunes ya lo resolvemos. Todas las dudas. El lunes vamos a estar resolviendo dudas. ¿Ok? Una gran parte de la clase y otra vamos a hacer ejercicios. Si alguien lo resuelve sin problema, qué bueno. Que de hecho muchos yo creo lo van a hacer sin problema. Eso sí, no tengo duda. ¿Sí? ¿Vale? Y no tengan miedo a preguntar. Ya algunos de los compañeros lo hicieron a mano esto. Que han hecho algún ejercicio. Pues ahora lo van a hacer en programa. ¿Ok? ¿Sí está claro lo que va a ser su programa? Adelante, Aldair. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Ahorita mismo les voy a enviar estos archivos. Voy a enviárselos a su correo. Los voy a cargar los dos aquí en Teams. Voy a cargar algunos archivos aquí en Teams. Y pues manos a la obra. ¿Vale? Profe, yo no entendí, me quedó duda de, ¿va a asignar la tarea para que subamos o la vamos a ir trabajando? La van a ir trabajando. Ah, ok, perfecto, gracias. Sí, la van a ir trabajando y antes de pasado mañana ya la pueden empezar a enviar si es que la acaban. Y por cierto, más agua se queda al final de la clase. Sí, Sí. ¿Alguna otra duda? Ya le preguntaré. Ok, sale pues. Pues buenas tardes y pónganse a leer los archivos que en unos minutos les voy a subir. ¿Vale? Dale, Ya profe. está, profe. Gracias. Ok, buenas tardes, que estén bien. Ánimo. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.